Durante la cena familiar, mis padres dijeron, eres una carga. Queremos vivir sin ti. Me levanté, empaqué mis cosas y me fui en silencio. Al día siguiente, la tarjeta que usaban fue rechazada. 17 llamadas perdidas de mamá. La casa olía a vainilla y agua de rosas. Había pasado horas perfeccionando el glaseado. Cada delicado remolino en el pastel de aniversario fue aplicado con el mismo cuidado que solía poner a mis clientes de bodas cuando White Grace Blooms todavía era mío. El pastel se alzaba orgulloso en la mesa de postres. Un centro de mesa de color rosa pálido bajo un brillante adorno de 40 años. El comedor bullía de calidez. Vecinos, viejos amigos, parientes que no había visto desde el instituto. Las copas tintineaban. Alguien se rió demasiado fuerte. La preciada porcelana de mi madre, sacada del armario una vez por década, relucía bajo el candelabro. Tomé asiento, todavía quitándome el azúcar glas de las manos. Mamá se sentó frente a mí con su blusa de seda. El pelo rizado a la perfección. Levantó su copa de vino y la golpeó con una cuchara. La sala quedó en silencio. Por 40 años de amor, dijo, y la gracia de saber cuándo dejar ir las cosas. Al principio, pensé que era poético, hasta que se volvió hacia mí. Eres una carga, Claire dijo. Queremos vivir sin ti. Se me cortó la respiración. Pensé que había oído mal, pero las palabras todavía resonaban, suspendidas en el aire como humo. Me volví hacia papá. Él no se inmutó, solo tomó otro sorbo de vino. Las sillas crujieron. Los tenedores se detuvieron en el aire. Sharon, la vecina, bajó la mirada. Nadie habló, ni siquiera mi hermana. Sonreí. No sé por qué. Un reflejo. Quizás. Levanté mi copa, bebí un sorbo y dejé que el ardor se asentara detrás de mis costillas. Luego me levanté, alisé la servilleta sobre mi regazo y me marché. No cerré la puerta de un portazo. No lloré. Arriba, saqué mi maleta del armario, empaqué lentamente, solo lo esencial, algo de ropa, mi portátil, 3 fotos enmarcadas de mi mesita de noche. La casa estaba en silencio mientras me deslizaba por la puerta lateral y salía a la noche. No sabía a dónde iba, solo que había terminado de fingir que era deseada. Por la mañana, estaba a 10 millas de distancia en una habitación de motel con una luz parpadeante en el pasillo y una almohada rígida que olía a lejía. Me tumbé sobre las sábanas, observando cómo las sombras cambiaban en el techo, y me permití sentir todo lo que no había dejado ver en la mesa. No revisé mi teléfono. No lo necesitaba. Mañana, empezaría a comprender cuánto dependían de la persona que tan fácilmente habían desechado. Desperté antes del amanecer, rígida por el colchón del motel, y todavía vestida con la misma blusa de la cena. El silencio en la habitación no era pacífico. Era hueco. Un tipo de quietud que te hacía consciente de tu propia respiración. Me senté lentamente, con las piernas colgando del borde de la cama y miré la alfombra. Sabía que este día llegaría. Simplemente no esperaba que llegara tan ruidosamente frente a una sala llena de gente. Hace 5 años, me había alejado de algo que amaba. White Grace Blooms nunca fue un negocio boyante, pero era mío. Cada pétalo, cada factura, cada arreglo de boda hasta altas horas de la noche. Mis manos lo construyeron. Cuando llegó la llamada, la voz de mamá había temblado, facturas médicas, reparaciones, avisos de hipoteca atrasada acumulándose. Dijo que se estaban ahogando. No lo dudé. Vendí la tienda por $132,000. Ni siquiera intenté negociar. Simplemente le entregué las llaves a una joven pareja que quería darle un toque moderno a mis exhibiciones rústicas. Luego volví a mi habitación de la infancia, prometiéndome que era temporal, pero lo temporal se convirtió en años. Conseguí un trabajo en un vivero por la mitad del sueldo. Sin nada del orgullo, pero mantenía el dinero fluyendo. Y el dinero nunca dejó de fluir, cada mes. Y ni una sola vez, ni una, se sentaron conmigo y me dijeron, vemos lo que estás haciendo. Gracias. En cambio, me dijeron que era una carga. De vuelta en el motel, abrí mi portátil.
Necesitaba ver los números, necesitaba sentirlos apilados en filas y columnas. Irrefutables. Me desplacé por los pagos automáticos. Mi cuenta había sido su salvavidas, y ni siquiera me había dado cuenta de cuán profundamente. Mis dedos se cernieron sobre las pestañas de cancelación. Todavía no, pero pronto. Cerré la pantalla, me recliné en la chirriante silla del motel y miré al techo. Dijeron que querían vivir sin mí. Quizás era hora de mostrarles cómo se veía eso en realidad. Abrí la hoja de cálculo que había empezado a llevar hace 2 años, no por amargura, sino para asegurarme de que nada se me escapara. Los servicios públicos, constantes, 300 al mes, más o menos. El agua, generalmente 120. Los paquetes de internet y streaming, 83. La hipoteca, 1,000 exactos. Impuestos sobre la propiedad cada trimestre. El seguro, 2 veces al año. Los comestibles eran más difíciles de rastrear. Pasaba mi tarjeta cada vez que la nevera parecía vacía, o cuando mamá añadía cosas a la lista y la dejaba en la encimera como una expectativa. Las reparaciones llegaban en oleadas, fugas de fontanería, un sistema de climatización antiguo, la sustitución de los escalones traseros. Sumé solo los últimos 12 meses, más de $20,000. Silenciosamente, automáticamente retirados de la vida que había puesto en pausa. Solía pensar que era amor o quizás obligación, pero sentada en esta silla barata de motel con mi portátil zumbando y la espalda doliéndome, parecía otra cosa. Recordé la forma en que mamá me presentaba en la iglesia. Esta es Claire, nuestra hija mayor. Se está quedando con nosotros un tiempo mientras resuelve sus cosas. Recordé la forma en que papá nunca preguntaba por el trabajo, cómo levantaba la vista de las reparaciones de su cortacésped en el garaje cuando llegaba a casa, pero nunca decía mucho más allá de, la cena está en la estufa. Y Hallie, mi hermana, dijo una vez durante el desayuno, tampoco es que tengas un trabajo de verdad. Me lo tomé a risa, pero no lo olvidé. No había empezado así. Los primeros meses de vuelta en esa casa, hubo señales de aprecio. Mamá me preparaba té algunas noches. Papá arregló mi viejo coche. Pero con el tiempo, dejaron de notar lo que yo daba y solo me vieron como alguien que se quedaba. Y me quedé más tiempo del que debería. Seguí diciéndome que estaba preservando algo, la casa, su dignidad, nuestra familia. Pero lo único que realmente había hecho era cambiar mi independencia por su comodidad. Cerré la hoja de cálculo, luego la volví a abrir. Mi cursor se cernió sobre la pestaña de configuración de pagos automáticos de nuevo. Quizás la única manera de reclamar mi futuro era dejar de financiar el suyo. Megan abrió la puerta antes de que yo llamara. Su rostro mostraba una suave preocupación, su voz era baja cuando dijo, entra, cariño. Como si cualquier tono más alto pudiera hacerme romper. Su sala de estar no había cambiado desde la última vez que estuve aquí. Suelos de madera cálida, cojines decorativos que no combinaban, un cuadro torcido de una feria de artesanía que Megan juraba que era encanto, no un defecto. Se sentía vivido, real, el tipo de espacio donde no tenías que ser nadie más que cansada y honesta. Brian apareció desde la cocina con una taza de té ya en la mano, de la manera en que la gente lo hace cuando te conocen lo suficiente como para no preguntar primero. Me hundí en el sofá y no hablé durante mucho tiempo. Cuando finalmente lo hice, les conté todo. No solo lo de la cena, aunque sí les conté cada palabra, sino los años previos. La tienda que abandoné, los pagos que hice, la lenta desaparición de la gratitud, el peso de ser siempre necesitada, nunca deseada. Megan no interrumpió. Simplemente me puso una mano en el brazo y apretó. Brian se sentó frente a mí, con las piernas cruzadas, el ceño fruncido, en silencio hasta que terminé. Luego dijo, ¿alguna vez has oído lo que pasó con Mark? Vance Mark había sido un conocido de nuestros primeros días de negocios. Era dueño de una empresa de cuidado del césped y cuidó de su familia durante casi una década. Pagó por todo. Entonces, un día, su hija le dijo que era controlador. Dijo que estaba en el camino. Así que se fue, cerró todos los grifos financieros. En 2 meses, la casa fue embargada, el coche se fue.
La hija vivía en un apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad. No lo hizo para castigarla, dijo Brian, simplemente dejó de permitirle firmar cheques con la cuenta de otra persona. Me quedé mirando mi té, el vapor se desvanecía. Esa noche, sola en su habitación de invitados, volví a abrir mi portátil. Mis dedos no temblaron esta vez. Electricidad, cancelar. Agua, cancelar. Internet, cancelar. Streaming, seguro, cuenta de supermercado en línea. El cordón umbilical digital, cortado hilo por hilo. Cada clic era un adiós silencioso, una frase que nunca me dejaron decir en voz alta. No me sentí enfadada, solo lúcida. Dijeron que querían vivir sin mí. Ahora podían. Cerré la tapa, exhalé lentamente y finalmente me recosté en una cama que no era mía, pero que, por primera vez en años, no sentía que me costara todo quedarme en ella. Desperté con la luz del sol entrando a través de las persianas de la habitación de invitados y el leve tintineo de los platos en la cocina. Por un momento, me permití fingir que era una mañana normal, una en la que no me habían llamado carga, no me había marchado, no había pasado la noche desenredando años de obligación con unas pocas y cuidadosas pulsaciones de teclas. Luego cogí mi teléfono. 17 llamadas perdidas, todas de mamá. 2 mensajes de voz, un mensaje de texto. Llámame ahora. Miré la pantalla sin abrir ni uno solo. 10 minutos después, volvió a sonar. No reconocí el número, pero no lo necesitaba. Respondí sin hablar. ¿Qué demonios hiciste? La voz de Hallie era aguda, frenética. El internet no funciona. Tengo entregas de clientes para hoy. La luz parpadea. Mamá está enloquecida. Mantuve la voz tranquila. Dejé de pagar. Hubo una pausa. Luego se burló. ¿Qué te pasa? No puedes simplemente desconectarlo todo sin avisar. No me avisaron cuando me llamaron carga, dije. Ella titubeó. Eso fue solo mamá. Estaba sensible. Ya sabes cómo se pone. ¿Y papá? Silencio. Esperé. Estás siendo dramática, dijo finalmente. Mira, simplemente vuelve a conectar todo. ¿Vale? Hablaremos más tarde. No. Otra pausa. Esta más fría. Hallie espetó, por esto es exactamente por lo que nadie quiere tratar contigo. Siempre haces que todo gire en torno a ti. No respondí. Simplemente terminé la llamada. Megan entró unos minutos después, sosteniendo un plato de tostadas y una mirada suave que no merecía, pero que aprecié de todos modos. No le conté lo que Hallie dijo. No lo necesitaba. El teléfono seguía vibrando en la mesita de noche, un recordatorio constante del caos que había dejado atrás. Al mediodía, las llamadas habían disminuido, pero el silencio se sentía más pesado. No llegó ninguna disculpa, ni de mamá, ni de papá, solo pánico y culpa, como si hubiera robado algo en lugar de simplemente alejarme. El peso en mi pecho no era ira. Era reconocimiento. Que quizás todo este tiempo, no me habían querido por quien era, sino por lo que proporcionaba. Más tarde esa tarde, los mensajes cambiaron de tono. Uno de mamá decía, el agua está cortada. No sé qué está pasando. Por favor, llámame. Aún sin mencionar lo que se dijo en la cena. Sin reconocimiento, solo logística, crisis, expectativa. Apagué el teléfono. Esa noche, Brian asaba verduras a la parrilla en el patio trasero mientras Megan nos servía vasos de té dulce. El aire todavía estaba cálido, la luz empezaba a cambiar. Me senté entre ellos, en silencio. Mis manos envueltas alrededor del vaso, observando el humo subir de la parrilla. No me pidieron nada. No fingieron entender todo. Simplemente me dejaron existir. Fue la primera vez en años que sentí que podía. Y mañana, sabía que el desenlace comenzaría. No tardó mucho en correrse la voz. Birmingham era lo suficientemente grande como para desaparecer, pero el vecindario no.
Megan se enteró por un compañero de trabajo que se había enterado por su prima que la familia Wind estaba atrasada en su hipoteca. Sharon, de 2 puertas más abajo, aparentemente había pasado con magdalenas compradas en la tienda y se había ido con una historia contada con los labios apretados sobre que los servicios públicos llevaban cortados 3 días seguidos. Y Hallie, mi hermana, que una vez publicó sobre libertad y trabajo freelance, ahora trabajaba en el turno de noche en un supermercado 24 horas cerca de la Kesore. Alguien que Megan conocía la había visto reponiendo productos enlatados bajo la media luz fluorescente. No había levantado la vista. No me sentí reivindicada, solo cansada. Alex me envió un mensaje esa mañana preguntando si estaba bien. Le dije que en su mayor parte sí. Respondió con un simple orgulloso de ti. Eso fue suficiente. A última hora de la tarde, llamaron a la puerta de Megan. Supe quién era antes de que abriera. Mamá estaba en el umbral, agarrando su bolso como si fuera a escaparse. Parecía más pequeña de alguna manera. No más vieja, solo como colapsada hacia adentro. ¿Podemos hablar?, preguntó. Megan me miró y yo le di un ligero asentimiento. Mamá se sentó rígida en el borde del sofá de la habitación de invitados. Yo no me moví del sillón. Empezó con cosas pequeñas. La nevera, la calefacción, las plantas muriendo sin el humidificador que yo solía rellenar. Luego se le quebró la voz. Claire, cariño, lo estamos intentando, pero es demasiado. La dejé hablar. Esperé. Finalmente, dije, me dijiste que querías vivir sin mí. Ella se estremeció. No quise decir pero lo dijiste. Y lo dijiste delante de gente que todavía no se ha puesto en contacto para preguntar si estoy bien. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Necesitamos ayuda. Asentí lentamente. Entonces es hora de que Hallie y papá averigüen cómo ayudarte. Yo hice mi parte durante 5 años. No discutió. Simplemente se sentó un momento más, luego se levantó, asintió con rigidez y se fue. Vi la puerta cerrarse y sentí que algo se asentaba en mí. No venganza. Solo liberación. Y por primera vez, no me sentí culpable por elegirme a mí misma. Pasó una semana antes de que volviera a saber de ellos. No directamente de mi padre, por supuesto. Él nunca llamaba, nunca lo había hecho, ni siquiera cuando me mudé por primera vez a los 19. Pero envió un mensaje a través de mamá, garabateado con su letra cuadrada en el reverso de un folleto de jardinería que ella dejó en el buzón de Megan. Piensa en lo que significa la familia. Lo leí 2 veces, 3 veces, luego lo doblé cuidadosamente y lo metí en el fondo de mi bolso de mano sin decir una palabra. Más tarde ese día, mamá volvió a llamar. Dejé que fuera al buzón de voz. Su tono era más suave esta vez. Ensayado, medido. Solo queríamos espacio, Claire, no perderte. Esa noche, estábamos abrumados. Tu padre estaba cansado. No quise que saliera de esa manera. Pero había salido de esa manera, y ni una sola persona en esa mesa lo había detenido. Ni siquiera ella. La llamé esa noche. Respondió al segundo tono. Dijiste que querías vivir sin mí, dije en voz baja. Estábamos sensibles, insistió. Pensamos que quizás era hora de que encontraras tu propio camino. No se trataba de no apreciarte. Pero de eso se trataba exactamente, dije. No querías sentirte dependiente de mí, así que decidiste borrar lo que yo había hecho en su lugar. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Te echamos de menos, dijo finalmente. Asentí, aunque no podía verlo. Entonces deberías haber dicho algo diferente en la mesa de la cena. No esperé una respuesta. Colgué y apagué mi teléfono de nuevo. No tenía ningún interés en arrastrarme de vuelta a una versión de hogar donde solo era valiosa cuando era invisible. Que se quedaran en el espacio que habían pedido. No iba a rescatar a nadie de un silencio que ellos crearon. Pasaron 3 meses en una separación tranquila y constante. No llamé. No pedí noticias, pero las noticias, como las malas hierbas, encuentran la manera de crecer. Sharon, de al otro lado de la calle, me envió una foto una mañana.
Sin pie de foto, solo una imagen de la vieja casa con un letrero torcido de "Se vende" clavado en el césped irregular. La hierba se había amarilleado, las contraventanas se estaban pelando, y los parterres de flores que una vez cuidé habían sido engullidos por las malas hierbas. Miré la foto durante mucho tiempo. No con satisfacción, ni siquiera con tristeza, solo con distancia, como mirar una vida pasada que ya no reconoces como tuya. La vendieron 2 semanas después. Megan me contó los detalles en un susurro, como si hablar más alto pudiera hacerlo sentir real. Los compradores eran una pareja de fuera del estado. El precio fue bajo, mucho más bajo de lo que debería haber sido, pero la hipoteca se había retrasado demasiado como para esperar una oferta mejor. Mamá, papá y Hallie se mudaron a un alquiler en el extremo más alejado de la ciudad, un apartamento de una habitación encima de una tienda de segunda mano. Sin patio trasero, sin garaje, sin jardín. No los visité, no por despecho. Simplemente no tenía nada que hacer allí. La casa en la que crecí había dejado de ser mía mucho antes de que saliera por la puerta lateral esa noche. Yo solo era la que pagaba para mantenerla en pie. Ahora otra persona estaría caminando por esas habitaciones, repintando las paredes, arrancando la vieja alfombra. Esperaba que no encontraran el libro de contabilidad del sacrificio enterrado bajo los cimientos. Porque esa historia, mi historia, finalmente había terminado, y no iba a escribir otro capítulo en una casa que nunca había hecho realmente espacio para la mujer en la que me convertí. El sobre era de color crema, grueso y sin marcar, excepto por mi nombre con una letra pulcra que no había visto en un tiempo. ¿Hallie? Lo dejé en la encimera durante horas. Hice té, reorganicé los libros en la estantería, limpié una mesa que no estaba polvorienta. Aún así, esperaba. Finalmente, lo abrí. Eran 2 páginas, cuidadosamente escritas, cuidadosamente vagas. Dijo que lo sentía, que las cosas se habían salido de control, que había estado estresada, abrumada. Mencionó la venta de la casa, la mudanza, lo difícil que había sido todo. Había una línea sobre extrañar cómo eran las cosas antes, y la esperanza de que tal vez algún día pudiéramos hablar. Pero en ninguna parte de esas páginas estaba la palabra agradecida. En ninguna parte estaba la frase, no te merecías eso. Doblé la carta y la puse en un cajón con otras cosas que ya no necesitaba pero que no podía tirar del todo. No respondí. Para entonces, estaba en mi propio espacio, un modesto apartamento en Eastwood con un balcón estrecho y el espacio justo para la paz. Trabajaba a tiempo parcial para un estudio floral en el centro, ayudando a diseñar arreglos de boda, impartiendo talleres de ramos a novias y niños y a gente a la que simplemente le gustaba el color. Estaba construyendo algo de nuevo. No un negocio, no un legado, solo una vida tranquila que no requería el permiso de nadie más para sentirla como mía. El teléfono sonaba a veces. Números desconocidos, mensajes de voz que comenzaban con largas pausas. No contestaba. Ya no estaba enfadada, pero tampoco iba a abrir una puerta que siempre se había abierto en una sola dirección. Y cuando apagaba la lámpara cada noche, lo hacía sin preocuparme de quién seguía esperando en la oscuridad. Las paredes de mi apartamento se están llenando lentamente de color, bocetos de flores que he dibujado en tardes tranquilas. Algunos enmarcados, otros pegados con cinta adhesiva sin un plan particular. Peonías, lirios, margaritas en movimiento. No para la venta, no para exhibición. Solo para mí. Cada mañana, salgo al pequeño balcón con mi regadera. Las macetas están llenas ahora. Menta, romero, flores silvestres, una hiedra terca a la que casi renuncio. El aroma se eleva con el calor, suave y verde. A veces me sorprendo tarareando. Mi cuenta bancaria no está llena, pero es mía. Cada cheque proviene del trabajo que elijo, y cada factura es una que acepté pagar. El nombre de nadie más figura junto al mío. Ya no me despierto revisando avisos de pagos atrasados. Ya no me preparo para el peso del silencio de otra persona. Una noche, mientras el cielo se teñía de lavanda, me paré descalza en el balcón. La manguera sobre mi brazo, la niebla atrapando el último rayo de luz, y lo susurré en voz alta, solo una vez, solo para mí. Yo nunca fui la carga. Fui la constructora. No resonó. No lo necesitaba.
Adentro, mi teléfono descansaba sobre la mesa. Sin zumbidos, sin súplicas, solo quietud. Y lo dejé así, volviéndome hacia las enredaderas que se curvaban hacia la barandilla, raíces aferrándose con fuerza, creciendo donde finalmente se les permitió quedarse.